Bienvenidos a Compañía Lectora, yo soy Fer y este es mi canal. Hoy quiero hablarles de una escritora entrañable y oscura, inteligente y algo perversa, dueña de una imaginación desaforada, a quien hoy se considera una de las mejores cuentistas del Río de la Plata. Pero antes, los invito a suscribirse, dejar su me gusta, activar las notificaciones, compartir. Saben que eso me ayuda mucho. La escritora de la que quiero hablarles hoy es Silvina Ocampo. Esta es la edición de la editorial MC de sus cuentos completos. Escribía sus cuentos a escondidas en el cuarto de planchar de la mansión Ocampo. Escribía sobre sombrereras, adivinas, peluqueras, modistas, curanderas en casas de Bursaco, pobladas de lechuzas embalsamadas, canarios y una piel de tigre. Sus Elvia, Cloébula, Livia, Cándida, Casilda, las Miss Edwards y Miss Hilton, que usaban pelos de zorrino y pelos postizos inspirados en las pelucas cosidas a raya que usaba una de sus maestras de castellano, las instó a sentir premoniciones, a robar anillos a los muertos, a leer las manos y a hacérselas leer. Escribía sobre niñas muertas o sentenciadas a muerte. Sus personajes son, por ejemplo, un jorobado, a quienes unos borrachos le planchan su joroba en una tintorería, una divina que confecciona fajas y corpiños, resucitados, suicidas, una chica que queda paralítica después de un accidente y muere extenuada de tanto festejar. Niños asesinos y pirómanos, dos niñas que intercambian ropa y también sus pies, pero olvidan intercambiar sus ángeles guardianes. Una niña que envenena a su vecina a punto de casarse metiéndole una araña en el rodete. Una mujer que embalsama a su perro, cuento que su amigo Borges detestaba. La pobreza le parecía divina, los niños pobres que vivían cerca de su quinta en San Isidro le parecían superiores, diría, más divertidos que sus primas, cuenta Laura Ramos en el prólogo, que eran unas pavotas que no sabían robar nada y no se querían ensuciar. Silvina escribía para poder quedar en el lugar donde viven los personajes de su relato. Su primer libro, Viaje Olvidado, comienza con uno de los cuentos que quiero comentarles, que se titula Cielo de claraboyas. Una niña presencia el crimen de otra y ve esto a través de las claraboyas del techo de la casa de su tía. La asesina es una persona mayor con botitas de institutriz. Voy a leerles un fragmento. Despacito fue dibujándose en el vidrio una cabeza partida en dos, una cabeza donde florecían rulos de sangre atados con moños. La mancha se agrandaba. De una rotura del vidrio empezaron a caer anchas y espesas gotas petrificadas como soldaditos de lluvia entre las baldosas del patio. Había un silencio inmenso. Parecía que la casa entera se había trasladado al campo. Los sillones hacían ruedas de silencio alrededor de las visitas del día anterior. Y elegí este cuento para empezar porque, siendo el primero, ya aparecen algunas de las constantes de su narrativa, que son la guerra entre niños y adultos, las casas, hay una verdadera obsesión por las casas en su obra, la casa como último refugio, pero también el lugar que, cuando se vuelve enemigo, es el más peligroso de todos. También están el gusto por el detalle, esa crueldad que solían señalarle, creo que con ensañada insistencia, y que a ella le llamaba la atención, quizás por no considerarlo crueldad, porque le pareciera tal vez un juego, una exageración al escribir. Los cuentos que forman este primer libro tienen un surrealismo leve y tienen muchos que son notables, pero Silvina todavía está buscando su voz. Mariana Enríquez es genial escribiendo terror, pero lo es también con las crónicas, como las de los cementerios, y con este inolvidable perfil que hizo de Silvina Ocampo, la hermana menor, de editorial Anagrama. Quiero compartirles un fragmento de la página 13. Hermana de Victoria Ocampo, esposa de Adolfo Bioy Casares, amiga íntima de Jorge Luis Borges. Una de las mujeres más ricas y extravagantes de la Argentina, una de las escritoras más talentosas y extrañas de la literatura en español.
Todos esos títulos no la explican, no la definen, no sirven para entender su misterio. Nunca trabajó por dinero, no lo necesitaba. No participó de ningún tipo de actividad política, perdón, ni siquiera de política cultural. Publicó su último libro 4 años antes de morir y escribió incluso cuando ya tenía los primeros síntomas de Alzheimer, casi con 90 años. Y su vida social, siempre reducida, se fue haciendo nula con los años, algo casi inaudito en una mujer de su clase. El dinero le dio libertad, pero nunca pareció demasiado consciente de sus privilegios que, puede decirse, apenas usó. Y a Viaje Olvidado le seguiría, en 1948, Autobiografía de Irene, que es un libro muy breve de unos 5 cuentos. También notamos la marca de sus obsesiones, el tema del doble, la crueldad, la premonición. E historias como La esposa infiel de Claudio Emilio, ciudadano de la antigua Roma, que es encerrada y dada por muerta en el cuento Epitafio Romano. La mujer china de La Red, que en la playa clava una mariposa con un alfiler, una mariposa que volverá para clavársela en los ojos. Irene, la chica que experimenta los acontecimientos por anticipado, pero hace algo más que leer el futuro, lo vive. También tiene El impostor, que es un relato claustrofóbico, ensoñado, donde un joven de la alta burguesía se encierra por voluntad propia en la estancia, en la pampa de su familia, y esta preocupada envía un espía por este desequilibrio emocional que le estaba mostrando, y entre ellos habrá una mujer fantasmal. Todo el cuento es espectral, es un relato sobre los fantasmas, sobre la locura. Pero haría falta otra década para que Silvina encontrara ese tono que estaba buscando, esos cuentos mezcla de elegancia y exceso, distanciamiento e intensidad y esa crueldad inocente. Como mencioné, era amiga de Borges y cuando eran jóvenes compartían caminatas por los barrios de Buenos Aires. Él, por ejemplo, le decía, esta noche tenemos que perdernos, y llegaban hasta el puente de Constitución, en el sur. Y es en ese barrio que Silvina ubicó uno de sus mejores cuentos, La Casa de Azúcar. Se encuentra en La Furia, su tercer libro publicado en 1959, quizás el más característico de ella. Y aquí es donde encuentra definitivamente su voz, que es única. Y un dato que me gustó conocer y les quiero compartir es que La Casa de Azúcar era uno de los cuentos favoritos de Julio Cortázar. En el cuento, una pareja que busca dónde vivir encuentra una casa sospechosamente accesible, se mudan a ella y empiezan a pasar cosas extrañas. La mujer, Cristina, es supersticiosa y vive resguardada en esta casa con el amor de su marido, pero se irá transformando en Violeta, la antigua habitante de esa casa, una mujer misteriosa que muere loca. El título es engañoso, por supuesto, lejos de la dulzura, termina siendo un relato de terror que permite también una lectura gótica de Casa Encantada. 3 años después publica Las Invitadas, un libro lleno de niños siniestros, asesinos, niños que liberan animales de la jaula del zoológico y una niña que se transforma en un animal enjaulado con el que está obsesionada. Y entre otros cuentos está Ísera, una niña que de tanto querer vestir ropa de muñecas no crece y por tanto ir a la juguetería queda enana. La infancia eterna como lo monstruoso. 9 años más tarde publicaría Los días de la noche y su imaginería ya se va liberando cada vez más. Hay un cuento que se titula Hombres, animales, enredaderas, donde el único sobreviviente de un viaje de avión que duerme todo el tiempo y se enreda en plantas, va sucediendo que la persona se funde y se disuelve y el hombre se transforma en planta, pero también en mujer. Y también está Malva, una mujer tan pero tan ansiosa, tan carcomida por los nervios, que termina literalmente comiéndose a sí misma hasta morir. A los 84 años, Silvina publica un libro titulado Así sucesivamente, sí, ese es el título, y bueno, continúa con sus obsesiones. En este libro se narra la marginalidad
y la deformidad con un halo de heroísmo. Y un año después publica su libro Cornelia frente al espejo. Silvina tenía ya 85 años y sufría algunos síntomas de Alzheimer. Cornelia frente al espejo, que da título al libro, es uno de los relatos más hermosos de Silvina Ocampo y de los más extraños. Cornelia vuelve a la mansión familiar para suicidarse, para envenenarse. Allí recibe la visita de una niña, de un ladrón y de un hombre que posiblemente viene a matarla, pero que se enamora de ella. Y no es importante el argumento, lo que importa es ese diálogo de tanta belleza, es como una especie de confesión, un recuerdo de la infancia, una despedida. Dice en una parte, siempre jugué a ser lo que no soy. Traté de resumir un poco su obra, quedó un montón afuera por contar de su personalidad, de su vida, de su familia, de la época, pero lo que más me importa es ella, porque fue una escritora exquisita, talentosa y extraña. Si no la conocían, les recomiendo con todo mi amor lector que se acerquen a ella y lean sus cuentos. Y para finalizar, me gustaría alejarme un poco de sus últimos años, que fueron un poco tristes, y volver a este bello libro de su vida y leerles un fragmento de su infancia. Silvina se trepa al cedro del parque por la tarde, cuando la familia duerme. Es verano y todas las ventanas de la casa están cerradas para que no entre el calor. Si los mayores supieran que está ahí, sentada sobre una rama, comiendo terrones de azúcar con limón, la harían bajar y la castigarían. O quizás dejarían pasar la travesura. Silvina es la menor de 6 hermanas. Sus padres están cansados de criar hijas. Años más tarde, ella diría que se sentía como el etcétera de la familia. Ser el etcétera tiene sus ventajas. Su familia es de las más ricas y aristocráticas de la Argentina y su padre, Manuel Ocampo, es un hombre riguroso y conservador. Pero los controles son más relajados con ella, que además sabe esconderse. Silvina es secreta. Y hasta acá llegamos por hoy con Silvina Ocampo. Pueden seguirme en mis otras redes, como siempre queda todo en la caja de descripción. Les agradezco el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.